Buenas, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video en el canal. En esta ocasión retomamos la serie de película y vamos a hablar de un largometraje dirigido por Álvaro Brechner, uruguayo radicado en Madrid, que dirigió varias películas en su país natal. Es una película que trata sobre lucha libre, pero se ve muy poca lucha libre. Estoy hablando de la película Un mal día para pescar. Antes de empezar con el video les recuerdo que se suscriban al canal, que le den me gusta, que comenten si vieron la película, qué les parece la película, o qué película les gustaría que hable sobre el mundo de la lucha libre, ¿sí? Que hay un extenso mundo sobre este tema. En esta serie trato de desarrollar una suerte de crítica hablando sobre lucha libre, pero también hablando desde el aspecto cinematográfico de cada película, ¿sí? Así que comencemos con Un mal día para pescar, película del año 2009, que tuvo un recorrido por el Festival de Cannes y hasta tuvo participación en el Festival de Mar del Plata, que es acá el Festival Internacional de mi país. Antes de comenzar a hablar sobre el film en cuestión, creo que es conveniente hablar sobre todo lo que rodea la industria cinematográfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta película es uruguaya, como bien saben, y la industria uruguaya, la industria cinematográfica uruguaya, históricamente siempre se vio opacada por Argentina, por Brasil, por México, por Chile, por otros países del sector que tienen una industria mucho más desarrollada desde hace muchísimos años. Esto dicho por el mismo Brechner, en YouTube hay una conferencia de prensa que da en el Festival de Gijón, donde él explica más o menos la realidad a la que él se enfrentó, ¿no? Que se tuvo que mudar a España, donde pudo desarrollar su carrera principalmente. Y de hecho esta película, si bien es uruguaya y se filmó en Uruguay, con un director uruguayo y con actores uruguayos incluso, es en gran parte una película española. ¿Por qué? Porque además de tener productores españoles, tuvo financiamiento del Instituto de Cine Español, el ICA, y del programa Ibermedia, para películas que se desarrollan en Latinoamérica. Entonces, si esta película es uruguaya, en una porción, es en gran parte una película española, porque cuenta con hasta gran parte del equipo técnico español, sobre todo las cabezas de equipo, ¿no? Como el montajista, el director de arte. Todo dicho por el mismo Brechner, en la conferencia de prensa. Y el actor principal, que es Gary Picker. Gary Picker, que es un actor español, que a su vez colaboró en el guión con Álvaro Brechner, ¿sí? La película está basada en un relato de Oñetti, escritor uruguayo, que se llama Jacobo y el otro, del año 1961, que básicamente es la película no difiere mucho del cuento, ¿sí? No se distancia mucho. Por ahí hay algunas situaciones, algunos personajes, pero Brechner mantuvo mucho el espíritu del cuento. La película habla sobre la amistad, habla sobre el triunfo individual, habla de la redención, ¿sí? Pero Brechner lo configura en un tono muy particular y le da a la película una nostalgia abrumadora, ¿sí? Es realmente una película abrumadora desde los sentimientos por recuperar una grandeza que en algún momento los personajes tuvieron y que chocan contra los vicios y las situaciones presentes, ¿sí? Voy a pasar a desarrollar eso en el video. La película trata sobre el príncipe Orsini, interpretado por Gary Picker, y Jacob van Oppen, interpretado por el actor Jaakko Ahola. Es un actor finlandés que ganó en 2 ocasiones el premio al hombre más fuerte del mundo. Es una película con Werner Herzog, actuó también con Ridley Scott en el año 2005. Tuvo pequeños papeles, pero actuó en Hollywood, a ver. No necesitó una preparación muy puntual en la lucha libre, porque insisto, la película casi no tiene lucha libre, ¿sí? Trata sobre la lucha libre, habla sobre temáticas relacionadas a la lucha libre, pero no hay acción de la lucha libre, ¿sí? Apenas hay un body slam y un beer hug, ¿sí? Un abrazo de oso. Y un poco de wrestling también en una suerte de estancia, ¿sí? Parece una jineteada, bueno, como un espectáculo entre jineteada y jineteada, con todos los gauchos ahí tomando mate en una noche bastante fría. Eso es toda la lucha libre que se ve en la película, ¿sí? Entonces este actor no necesitó mucha preparación desde ese lado, pero la verdad lo poco que se ve bastante prolijo, bastante bien ejecutado. Va bien, funciona la lucha libre en esta película. Lo poco que se ve resulta creíble, y eso también, el hecho de que no haya tanta lucha libre en la película, ayuda a crear tensión para el enfrentamiento entre Jacob y el turco, ¿sí? El turco es un tipo bastante grande también, con un bigote bastante peculiar, que es obligado a pelear por su mujer, interpretada por Antonella Costa, que es una actriz argentina, y el personaje que interpreta es Adriana. Adriana es una mujer decidida, sabe lo que quiere, sabe que quiere los $1000 que ofrece Orsini para derrotar a este campeón mundial, como lo presenta el conde italiano. Y Adriana los necesita estos $1000 para casarse. ¿Por qué? Porque quedó embarazada.
quedó embarazada del turco, ¿sí? De hecho, también hay un detalle muy interesante que supuestamente le dicen el turco, pero es sirio en la realidad, ¿sí? Un detalle no menor, que de eso voy a pasar a hablar después. Todo se vende alrededor de vender humo, ¿sí? La película se basa sobre vender humo, ¿sí? Orsini... Y vende humo, sí, vende humo, porque presenta a un campeón mundial que vive de viejas glorias, que ahora está enfermo y que tiene problemas con el alcohol, ¿sí? El mismo Orsini, que supuestamente es un descendiente de una dinastía italiana, ¿sí? Que es un príncipe aparentemente, pero no vive como príncipe, porque le debe plata a todo el mundo, porque no sabe de dónde rascar dinero. Es un chamullero, ¿sí? Es un chamullero en palabras criollas. Ningún personaje aparenta ser lo que es. Este turco, que parece un tipo gigante, que todo el mundo le tiene miedo, le tiene respeto, es absolutamente dominado por el pensamiento de su mujer, ¿sí? Él hace lo que le dice su mujer. Y es medio torpe también a la forma de expresarse y tal. Entonces, ningún personaje aparenta lo que es. En este sentido, parece una película que se desarrolla en cierta farsa, ¿sí? Bueno, incluso el campeón mundial, que es un campeón que vive de las viejas glorias, tiene problemas con el alcohol, tiene un carácter bastante maleable, es muy manipulado por Orsini, que es su manager. Y al final cambia todo. Al final cambia todo. ¿Por qué? Porque Orsini termina creyéndose que su mentira no existe, ¿sí? Al final cambia todo. ¿Por qué? Porque Orsini, convencido de su propia mentira durante toda la película, comienza a dudar. Y creo que eso es una característica muy importante de la lucha libre. Cuando uno comienza a dudar de la credibilidad y del verosímil de la lucha libre, es cuando uno se desencanta más del deporte, porque empieza a ver el artificio que hay detrás, ¿sí? Y Orsini comienza a ver el artificio que hay detrás, en que tiene que negociar con... En un momento de la película tiene que negociar con el turco para que se deje perder, para que la figura de Jacob no se vea disminuida, ¿sí? Ante las promesas de que estaba haciendo supuestamente esta gira para volver a ser campeón del mundo, ¿sí? Entonces, Orsini deja de creer en su propia mentira, y es ahí cuando empieza a crecer la magia de la lucha libre, ¿sí? Es cuando el personaje de Jacob se para a él, se para porque sabe de que su manager dejó de creer en él. Entonces restablece su figura imponiéndose, ¿sí? Imponiendo sus músculos, su fuerza, imponiendo su carácter, porque sabe que él tiene que vender esa mentira, ¿sí? Él tiene que vender su mentira. Él tiene que vender que es una persona invencible, imbatible, cuando tiene sus propias flaquezas como luchador y como ser humano. Y es ahí cuando logra convencer a su manager que necesita desesperadamente dinero. Hay una escena muy graciosa en la que el mismo Orsini va a jugar al póker en un bar, con el médico con el que empieza la película. Y empieza ganando, Orsini empieza ganando y tal, y tal, y tal, y tal, hasta que después empieza a jugar por grandes números y el mismo Orsini, preso de sus vicios, ¿no? Y de que necesita desesperadamente el dinero, comienza a perder, a perder, a perder. Cuando parecía que estaba en la cima, vuelve a caer al valle de la depresión, ¿sí? Ya perdió todo esa misma noche y está completamente decepcionado de sí mismo. Es ahí cuando vuelve Jacob a interceder por él y saca el fajo de dólares con el que presentaban y atraían al público, ¿no? Para que vean que lo que presentaban ellos era cierto, ¿sí? Entonces Jacob insistiendo de nuevo con mostrar que lo que ellos hacen es verdadero, ¿sí? Porque la lucha libre en esta película es presentada como un negocio de feria, como un negocio de circo, ¿no? El mismo Brechner dice en la conferencia que dio en el Festival de Gijón que Orsini es como el viejo vendedor en los westerns de las pócimas que transforman a la gente, ¿sí? Un chamullero. Y la lucha libre trata de eso, ¿no? La lucha libre es un chamullo. Es venderte, no pescado podrido, sino venderte algo que en realidad es un simulacro, ¿sí? Vende como cierto algo que es un simulacro. De ahí saca esta onda circense, ¿sí? Que la película se encarga de mostrar, hasta respeta esa visión que tiene sobre la lucha libre, ¿sí? Hay un momento en que Orsini habla decepcionado, ¿no? Como que este turco lo va a hacer pelota a Jacob. Y dice, no conviene pelear con él, porque él no entiende de lucha libre, él no entiende de wrestling. Él realmente va a ir a pegarle a Jacob, ¿sí? ¿Qué pasa? Orsini previamente había negociado con un boxeador para dejarse perder con Jacob, ¿no? Y mantener vigorosa la figura del campeón mundial o del ex campeón mundial. Y Ronnie, este boxeador local, termina cayendo preso por borrachín. Ahí también se desnuda el artificio, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando cae el personaje, cuando cae el luchador, alguien se acerca al diario que promociona todos estos eventos, ¿sí? De hecho, el dueño del diario es César Troncoso, actor del Eternauta, gran actor uruguayo que trabajó en Argentina bastante, que hace como una especie de intermediario, ¿sí? Entre el manager, que vendría a ser como una suerte de vendedor de promesas, del promotor, digamos, ¿no? El promotor funciona como el vendedor de promesas. Y el retador, que era un retador en serio, él tanto
el turco como Adriana realmente necesitaban el dinero y iban a luchar legítimamente, ¿sí? Es ahí cuando Jacob, para mantener el respeto del oficio, respeto que el mismo Orsini, el promotor de la lucha, se encargó de ensuciar, Jacob tiene que defender la lucha libre haciéndola legítima. ¿Y cómo la haces legítima? Haciéndole un body slam al turco hacia el público. Body slam que obviamente se va contra las gradas, ¿sí? Desde el ring hasta las gradas. Un peligro en la vida real. A pesar de que ahora se hace, pero es un peligro, ¿sí? Y el turco cae contra unas sillas de madera y termina todo ensangrentado en el piso. ¿Qué pasa? Yo la película la estoy contando de forma cronológica, ¿sí? Porque la película empieza de forma muy astuta para sembrar suspenso, lo cual es un gran acierto desde la dirección de Álvaro Brechner. Empieza la película trabajando con un flash forward, ¿sí? Un doctor que se acerca con la ambulancia al Teatro Apolo donde ocurre la acción y llevan a un hombre moribundo que está literalmente muerto, ¿sí? Entonces este doctor, que es con quien juega Orsini a las cartas en el bar, con el que termina perdiendo, este mismo doctor en el cuento narra la historia, ¿sí? Narra la historia al principio. Y la película, en ese sentido, ayuda a crear tensión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creídos de que al que le van a dar la paliza es a Jacob, porque a Jacob lo vemos derrotado, lo vemos como alcohólico, nos venden desde el mismo diario, desde la misma leyenda popular de ese pueblo uruguayo, que el turco lo apodaban el matador, porque parecía un tipo bastante temible, ¿sí? Y bastante grosso físicamente. Entonces, medio que el mismo pueblo uruguayo termina vendiendo esa fantasía al promotor, ¿sí? Y eso me gusta mucho de la película, porque la lucha se vende como con falsas apariencias, ¿sí? Porque ni el matador es un matador, ni el turco es que es sirio, en realidad no es turco, que le dicen el matador, que tampoco es un matador, porque es un tipo bastante sumiso, termina luchando y peleando y perdiendo de forma muy contundente y muy humillante contra Jacob, ¿sí? El tipo que al principio parece que se iba a dejar ganar, pero después le termina pegando un paseo terrible, acentuando su figura como campeón mundial. Entonces, ese flash forward del principio de la película ayuda mucho a crear ese suspenso hacia el final de la película, porque imaginamos que Jacob va a morir, ¿sí? Va a morir, pero en realidad no muere, sino que el que casi termina muriendo es el turco. Pero el doctor le termina salvando la vida en la operación. Y la película cierra con Jacob yéndose del pueblo, por un lado, en el bus. Así como ellos llegan en el bus al principio, Jacob se termina yendo en el bus. Y Orsini se termina quedando en el pueblo, vagando por la ciudad, por el campo, mejor dicho, sin rumbo aparente, ¿sí? Hay como una estructura cíclica en la película, ¿sí? Y de hecho esto se habla mucho, tanto en el cuento como en la película, porque las giras suelen ser cíclicas, ¿no? Ir de ciudad en ciudad, luchando y tratando de ganar dinero para subsistir. Y hay una idea cíclica, ¿no? En que los personajes están encerrados en una rutina, una estructura de la que no pueden escapar. Ellos quieren la gloria, quieren el reconocimiento, quieren el dinero, pero anda vagando ambos en un círculo que parece no acabar nunca. Porque Jacob no va a volver a ser campeón mundial. Hay una escena donde hay un llamado en la que a Orsini le dicen de que no puede, que no va a volver a luchar. Ya lo tildan de acabado a Jacob, ¿sí? Y Orsini se ve preso de un grandulón que ya no le sirve. Entonces, el mejor camino que encuentran ambos en la película es cortar con esa circularidad. Y Jacob termina volviendo en el bus. Para él, la libertad está en otro lado. Pero parece que Orsini encontró la libertad en ese pueblo. Aunque el final da a entender como que él va a vagar para toda la vida. En cambio, Jacob, yéndose en un micro, tiene un rumbo fijo. Y ese rumbo lo encuentra cuando decide separarse de su manager. Creo que la película toca diversas temáticas, ¿no? Como ya dije, sobre la amistad, ¿no? Una amistad que termina convirtiéndose, por momentos, en una paternidad. Porque Orsini medio que lo cría a Jacob, ¿no? Le hace de comer, lo hace dormir. De una forma, parece un niño Jacob en la película. Y Orsini es el padre que trata de ganarse el mango, trata de mantenerlo, trata de sostenerlo, ¿sí? Como puede y como le sale. Hay muchas relaciones de poder en esta película, tanto en la pareja de manager y luchador entre Orsini y Jacob, como entre Adriana y el turco, ¿sí? Quien lleva los pantalones en la relación es claramente Adriana, ¿sí? Por más que el otro sea puro músculo, es un tipo sumiso, ¿sí? Y se trabaja mucho esas dinámicas de poder en la película. Y Adriana lo confronta a Orsini
Y le pone los puntos, ¿sí? Yo voy a luchar si pones la guita en el medio. Pagame los $1000 y yo lucho. Es como esas disputas entre manager, entre mucha politiquería de backstage, que es claramente la lucha libre. Eso es del mundo de la lucha libre, ¿sí? Pura politiquería. Pagame lo que me corresponde y yo voy y te lucho. Orsini sabe que él tiene la ventaja, él tiene el favor. ¿Por qué? Porque él tiene la atracción principal, que es Jacob. Entonces se le planta a Adriana. Hay una escena muy buena en la que él va a visitar el almacén donde trabajan ambos, donde trabaja Adriana y el turco, y va a negociar con el turco, pero el turco es torpe y Adriana siempre está detrás tratando de manejarlo, ¿sí? Y tanto Adriana como Orsini terminan discutiendo y terminan vendiéndome la lucha. Yo como espectador termino comprando la lucha porque digo, mirá cómo se le para a Adriana, ¿no? Y como, esto parece kayfabe, ¿sí? Parece que una promo en un Raw cualquiera, donde el manager del luchador grandote le dice, sí, el mío lo va a derrotar, el tuyo es un luchador acabado, es un viejo acabado, que ya no sirve para nada. Entonces, es extraordinario como Brechner, que no sé si está muy metido en el mundo de la lucha libre, porque lo que me habló en la conferencia fue de lucha libre en sí, pero como el tipo vende el kayfabe. Y eso es algo que me encanta de la película, porque muestra que la lucha libre es una farsa, ¿sí? Muestra la lucha libre como un artificio, pero en esa escena vende el kayfabe. En el último tiempo, WWE y varias películas al respecto, entre ellas El Luchador, maneja una narrativa en la que el kayfabe ya está muerto, ¿sí? Ellos te presentan la realidad tal como es. Y es una forma de workear al público, ¿sí? Pero acá no, acá completamente va por otro lado. Si bien muestra el artificio de la lucha libre y lo equipara a un truco de magia, hay una escena al respecto, ¿sí? Brechner vende el kayfabe, ¿sí? Y te vende y te crea tensión hacia esa lucha final, en la que no sabemos qué va a pasar. Con la misma ficción, nos vende la ficción de la lucha libre. Y eso, la película para mí es un logro fantástico, un logro extraordinario de Brechner, que le mantiene un gran respeto por la lucha libre, que lo asemeja a un espectáculo de feria, ¿sí? De hecho, Jacob medio que entra en una depresión porque pasó de ser un campeón mundial, un tipo respetado, a ser un tipo de feria. En un momento empieza a saltar la cuerda, empieza a hacer demostraciones de fuerza, se convierte en una atracción de feria, en una atracción de circo, ¿sí? Yo creo que Brechner buscó eso, lo consiguió caracterizar y darle esa temática a la película. Para reforzar más esa idea, lo presenta como un western, ¿sí? Con la música, con las temáticas, ¿no? De un destino inevitable que tiene que enfrentar Jacob, que está destinado a ser luchador y no le queda otra, no puede escapar de eso. De hecho, el personaje de Jacob reniega mucho sobre ser luchador en la película. Es una película de época también, esto transcurre en los años 60 aparentemente, por cuestiones, yo supongo, para respetar el año en el que fue escrito el cuento, pero también para tratar de ubicar la lucha libre en cierta época en la que todavía el kayfabe era algo relevante, ¿sí? Estamos hablando de una época pre-Titanes en el ring acá en Argentina, ¿sí? En la que la lucha libre todavía no había tenido esa caracterización tan infantil, por así decirlo, tan caricaturesca. Titanes fue pionera en ese sentido. Digo que busca mostrar a la lucha libre como un negocio legítimo dentro de la farsa, ¿no? Que es circense, por así decirlo. Busca mostrarlo como un negocio legítimo en la que los participantes son atletas comprometidos y tienen cierta credibilidad. Bueno, yo creo que después de Titanes, por lo menos en la lucha libre argentina y después, bueno, con WWF en los años 80, la lucha libre perdió esa credibilidad, ¿sí? Ya perdió la credibilidad de deporte legítimo. Ya es visto más como un circo, como, esto es falso, se pegan de mentiras, ¿sí? Bueno, Brechner va por otro lado. Va por otro camino. Y lo que me gusta de esta película es eso. Legitima la lucha libre. Así como All the Marvels, que vimos en el episodio anterior. Y va por otro camino completamente diferente a No Holds Barred, ¿sí? Que No Holds Barred es una caricatura caminando la película. Y se nota que, si bien Brechner no parece del todo fanático de la lucha libre, muestra respeto. Y eso es lo que busco yo en una película sobre lucha libre. Que muestre respeto sobre la temática y sobre el deporte del que quiera hablar. Y hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado, les haya interesado esta película uruguaya, les recomiendo que la vean. No sé si está en alguna plataforma realmente, yo la vi por YouTube y creo que es la única forma de ver la película por YouTube. Así que búsquenla, bánquenla realmente, el cine uruguayo es muy interesante, hay películas muy buenas, recomiendo otra película uruguaya de Ravela y Stoll, 25 watts, que es una comedia despampanante, ¿sí? Miren cine uruguayo, acá hay algunas joyas muy interesantes. Gracias por ver el video, nos estamos encontrando en otra ocasión con otro video para hablar sobre lucha libre y vamos a hacer otro video para hablar de otra película, ¿sí? Comenten qué película les gustaría ver, qué película les gustaría que hable yo en el canal relacionada al mundo de la lucha libre, ¿sí? No vamos a hablar de, no sé, de Hard Target acá, de Jean-Claude Van Damme, ¿sí? Que esté relacionada al mundo de la lucha libre, por favor. Nos estamos encontrando en otra ocasión con otro video. Hasta luego.